Hoy en República Dominicana se celebra el Día Nacional del Árbol. La fecha fue instituida mediante el Decreto 2944 del 21 de agosto de 1957, con la finalidad de hacer conciencia sobre la importancia que tienen los árboles para el sostenimiento de la vida en el planeta. Los invito a cuidar los árboles y a festejar esta celebración plantando uno. Así contribuyen con la vida del planeta y la propia. Con ese interesante dato iniciamos nuestro día. Sean bienvenidos estudiantes y familias que nos acompañan aprendiendo desde casa a su clase de Ciencias Sociales de quinto de secundaria con la profesora Celestina Heredia. Espero que se sientan bien motivados a disfrutar un nuevo recorrido por la historia dominicana. Agradecemos infinitamente su compañía para compartir experiencias de aprendizaje en cada clase. Para que aprovechemos al máximo el contenido, los invitamos a ubicarse en un lugar cómodo y tranquilo y a disponer de los siguientes útiles escolares: cuaderno, lápiz o bolígrafo, libros y revistas de historia dominicana, mapa político de las Antillas y de República Dominicana para que ubiques los lugares que mencionaremos, un diccionario o tu móvil para realizar consultas en línea. Durante los últimos años del siglo XIX, el sector exportador dominicano giró hacia las relaciones capitalistas cuando se desarrolló la industria azucarera, que combinaba una agricultura avanzada y un procedimiento industrial con máquinas modernas. La industria azucarera se convirtió en el sector principal de la economía. Generaba los mayores ingresos del gobierno y la mayor parte de la mano de obra asalariada. Por eso, estaremos viendo el desarrollo de los siguientes contenidos: historia de los ingenios azucareros, clase obrera en ciudades y campos a finales del siglo XIX y principio del siglo XX, inmigración de trabajadores azucareros. Y el propósito de nuestra clase de hoy es analizar el contexto histórico, político, social, económico, cultural y geográfico en que se desarrolló la industria azucarera a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en República Dominicana. Para esta clase realizarán la siguiente actividad: crear una hipótesis relacionada a hechos históricos ocurridos en la sociedad dominicana a finales del siglo XIX y principio del siglo XX. Llevar tu hipótesis a la elaboración y comprobación de un cuento o relato histórico. Consulten libros de historia dominicana relacionados a los hechos históricos ocurridos en el país a finales del siglo XIX y principio del siglo XX. Con los datos elaborarán un cuento o relato histórico breve relacionado con el título "Soy un ser intercultural". Cuando termines tu producto, envíalo a tu docente guía para su valoración. Durante el desarrollo de esta clase, te presentaremos citas tomadas de libros históricos y algunos ejemplos que les ayudarán a realizar su producto final. También pueden visitar la página del Archivo General de la Nación, donde encontrarán varios libros de historia dominicana y podrán descargar de manera gratuita. Con la siguiente pregunta podrán comenzar a realizar su trabajo.
para sacar de ello una consecuencia. Esto se establece provisionalmente como base de una investigación que pueden confirmar o negar la validez de aquella. La hipótesis es lo que los investigadores predicen acerca de la relación entre dos o más variables, pero implica más que una conjetura. La mayoría de las veces, la hipótesis comienza con una pregunta que luego se explora a través de la investigación de antecedentes, y eso es lo que harán ustedes. Ahora es muy importante que conozcan algunos de los conceptos claves y a la vez queremos presentarles algunas preguntas que deberán responder conforme vayamos desarrollando el tema. Recuerden que para cada actividad cuentan con el apoyo de su maestro o maestra del área. A continuación te mostramos algunas definiciones de conceptos claves definidos de acuerdo a la Real Academia Española. Industria. Conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, transformación o transporte de uno o varios productos naturales. Ingenio. Conjunto de aparatos para moler la caña y obtener el azúcar. Batey. En los ingenios y demás fincas de campo de las Antillas, lugar ocupado por las casas de vivienda, calderas, trapiches, barracones, almacenes, etc. Ahora les formularé las siguientes preguntas que deberán responder con el apoyo de su maestro o su maestra. Pueden investigar en las fuentes que ya les he sugerido. Al final, compartirán sus experiencias sobre lo aprendido. Tomen nota. ¿Sabes cuáles cambios sociales, económicos, políticos, geográficos o culturales se dieron en la República Dominicana a principios del siglo XX con la industria azucarera? De ser afirmativa, explica algunos. ¿Alguna vez has realizado investigación histórica relacionada a los países de donde emigraron obreros para incorporarse en los trabajos de los ingenios azucareros dominicanos a finales del siglo XIX y principio del XX? ¿Sabes qué hemos heredado de estos obreros en nuestra cultura? Finales del siglo XIX y principios del XX. La caña de azúcar fue introducida en la isla por el almirante Cristóbal Colón, procedente de las Islas Canarias, y a partir de ese momento ha mantenido una presencia constante en el quehacer económico de la nación. Antes de 1875, la producción se hacía con métodos primitivos, teniendo moderadas variaciones desde el siglo XVI. A mediados del siglo XIX se introdujo la máquina de vapor, dando origen a la producción semi-mecanizada. El primer ingenio propiamente dicho se estableció al finalizar el siglo. El desarrollo de la agroindustria continúa
en los albores del siglo XX bajo la influencia de la inyección de capital foráneo, principalmente de fuentes alemanas e inglesas. Al final de la década de los años 20, la industria azucarera nacional aparece concentrada en 3 grupos o familias: la familia Vicini nacional, la Cuban Dominicana y la South Puerto Rican Sugar Company, entonces propietaria del Central Romana, que en la actualidad constituye el principal productor. De acuerdo a los datos históricos, el gran impulso de la modernización de la industria azucarera llega entre los años 1874 a 1880, cuando inmigrantes cubanos construyen el primer ingenio movido a vapor, el cual se llamó La Esperanza, y se organizan conjuntamente cerca de la capital y en el este, sur y norte del país las grandes plantaciones de caña, con factorías modernas para la época. Presten atención a los datos siguientes. Y 1900, artículos y noticias escritos en la prensa de la época promovían fervientemente la inmigración de capitales y las haciendas de caña, y se abogaba para que se llenara el país de haciendas de caña y se otorgaran facilidades a inmigrantes. El periódico El Nacional destacó en 1874 la llegada de un grupo de colonos cubanos que fundaron las primeras haciendas en Puerto Plata, y se anunció que una fiebre de progreso tenía contagiados a los dominicanos. Para el año 1880 existían alrededor de 30 haciendas o ingenios que disponían de moderna tecnología de vapor. Entre 1880 y 1895, el empleo creció mucho, tanto de mano de obra extranjera como de campesinos que laboraban por temporadas, atraídos por sueldos que para la época eran elevados. La producción de azúcar aumentó tanto que entre los años 1880 y 1889, las exportaciones se triplicaron. El siguiente cuadro muestra el ascenso. Exportaciones de azúcar. Año 1881. 114.235 quintales. Año 1889. 397.204 quintales. En 1890 se presentó una crisis en los ingenios azucareros por la falta de mano de obra para cortar la caña. Es así como durante la dictadura de Heró, mediante resolución número 3394, se da la autorización para que entraran migrantes y se establecieran colonias. William L. Paz, propietario del ingenio Consuelo, tuvo la idea de importar extranjeros para trabajar como braceros en los ingenios de la República Dominicana en el año 1893. Los primeros en llegar al país para esas labores eran puertorriqueños que llegaron en la goleta Amparo, pero ellos
no estuvieron conformes con las condiciones de vida, trabajo y salarios. William L. Bass se dedicó a buscar braceros en las islas del Caribe inglés. Así se inició la llegada de los primeros cocolos. Fueron 100 hombres que arribaron el 14 de octubre de 1893, procedentes de las islas de Vieques, San Tomás y Barbados. Llegaron a Santo Domingo en la goleta España Ponceña. De ahí fueron trasladados a San Pedro de Macorís en la goleta Chicago y luego al Ingenio Consuelo. Los cocolos eran negros de las islas del Caribe inglés, protestantes y disciplinados. Aceptaban el pago salarial por debajo de $1 diario, cosa que no aceptaban los trabajadores dominicanos. Cada año, para la zafra, venían más y más cocolos. Se decía que San Pedro de Macorís estaba llena de cocolos y del Ingenio Consuelo pasaban a otros ingenios. 2 años después, en 1895, un grupo de los cocolos que habían viajado para trabajar en el Ingenio Consuelo se habían trasladado a La Romana para trabajar en la siembra de guineos. Los cocolos venían a la República Dominicana en tiempo de zafra azucarera. Luego se iban a sus islas. ¿Sabían que los yaniqueques son de origen cocolo? Pues esta famosa fritura de harina de trigo, conocido en esas islas como Johnny Cake o Journey Cake, los cocolos la hacían y vendían, y con el tiempo el nombre se tergiversó como yaniqueque. Si no sabían ese dato, ya tienen información para su trabajo. ¿Saben de cuáles islas venían y dónde se asentaron los angloantillanos que llegaron a República Dominicana? Pues tomen sus mapas y veamos. Los empresarios azucareros lograron encontrar obreros que trabajaran por un salario cada vez más bajo y en condiciones laborales de mínimas exigencias. En esas condiciones llegaron no solamente de las islas inglesas de Saint Kitts, Tórtola, Nevis, Antigua, Santa Lucía, Dominica, Anguila, San Croix, sino también de las francesas como Guadalupe, Martinica, y de las Antillas holandesas y danesas como San Martín, Aruba, Curazao, San Tomás y otras. Llegaron fundamentalmente para incorporarse como braceros a la producción de la floreciente industria azucarera de la época, por lo que se localizaron principalmente en áreas portuarias donde estaban los ingenios azucareros de la época: La Romana, Barahona, Puerto Plata, alrededores de Santo Domingo y especialmente San Pedro de Macorís, que ha sido la ciudad donde la herencia cocola es más significativa. Las inmigraciones de cocolos fueron creciendo de manera sostenida desde el año 1884, cuando vinieron alrededor de 500, hasta el año 1918, cuando se elevó casi a 7,000. Entre los inmigrantes no solo llegaron simples braceros cortadores de caña, llegaron, y de muy buena calidad, mecánicos, ebanistas, carpinteros, albañiles, pastores evangélicos, profesores y hasta comerciantes importadores
y exportadores. Algunos se dispersaron por ciudades como Santiago, La Vega, Montecristi, especialmente como artesanos y profesores de inglés. ¿Saben por qué la industria azucarera causó una bonanza económica a inicios del siglo XX? Les comparto el importante dato. A principios del siglo XX, la comercialización del azúcar en muchos países de Europa hizo que este tipo de azúcar escaseara. Estas reducciones trajeron como consecuencia la elevación de los precios del dulce. Así, el quintal de azúcar subió de $5.50 en 1914 a $12.50 en 1918 y a $22.50 en 1920. De esta bonanza en los precios nació la llamada danza de los millones, cuyo ritmo más acentuado se hizo sentir en la región oriental del país, impulsando el desarrollo urbano y económico de San Pedro de Macorís y La Romana. Como consecuencia del alza de los precios del azúcar, el dinero circuló en grandes cantidades en el país y el comercio gozó de la época más próspera hasta entonces conocida. Como hemos visto, la industria azucarera dominicana fue durante mucho tiempo uno de los grandes pilares de la economía. Hasta 1982 existieron en la República Dominicana 16 ingenios. De estos, 12 pertenecían al Estado y 4 al sector privado. Aunque han desaparecido algunos, la industria azucarera dominicana no ha desaparecido, pero ha sido desplazada por otros renglones que han pasado a ser los que aportan los principales ingresos al Estado. Esta clase no puede terminar sin que mencionemos el aporte de los cocolos a la cultura dominicana. Agarren sus cuadernos y tomen nota. Los cocolos produjeron un gran impacto cultural y se dieron a conocer por su sabrosa gastronomía. Además del yaniqueque, que es herencia cocola, son el guava berry y el maví amargo, como el coconut o conconete, el corn muffin o pan de maíz y el gingerbread, el pan de yautía, el dumpling, entre otras sabrosas comidas. También fundaron diversas instituciones sociales como logias o felas y sociedades del socorro mutuo, instituciones religiosas, artísticas y deportivas. También trajeron con ellos danzas y bailes muy variados y excitantes, y todos llenos de gracia y colorido. Gracias a los aportes culturales de grupos como los cocolos, la cultura dominicana es tan rica y especial. Hemos llegado a nuestro cierre de la clase de hoy sobre la historia de los ingenios azucareros, clases obreras en ciudades y campos a finales del siglo XIX y principio del siglo XX. Espero que hayan aprendido sobre este importante renglón económico que causó el boom en la economía dominicana a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX y provocó cambios sociales con la llegada de inmigrantes, tanto inversionistas como trabajadores. Con las informaciones que hemos compartido ya pueden formular sus hipótesis
y elaborar su cuento o relato histórico breve relacionado con el título Soy un ser intercultural. En los próximos encuentros seguiremos explorando y conociendo más sobre nuestra historia dominicana y los acontecimientos durante el siglo XIX. Les acompañó la profesora Celestina Heredia. Que el Señor los cuide y proteja. Hasta la próxima clase. Nos vemos.